La tarde se deslizaba suavemente por la ventana de mi salón, y yo me encontraba sumergida en un mar de recuerdos, explorando las fotos de nuestro último viaje a la playa con Carlos. Las sonrisas cristalinas, las olas rompiendo en la orilla y aquellos atardeceres que parecían pintados por un artista. Cada imagen traía consigo una ola de felicidad. Pero, en medio de esta serenidad, mi teléfono vibró, rompiendo el encanto. Era un mensaje de Javier, mi primo, que pedía que nos viéramos en la terraza. Mi corazón dio un vuelco. Javier siempre había tenido un aire intrigante, un magnetismo que no podía ignorar. Sin embargo, sabía que mis sentimientos hacia él eran complicados. Carlos y yo habíamos construido una vida juntos, llena de amor y complicidad. Y la idea de traicionar esa confianza me llenaba de culpa. Aún así, la curiosidad me empujó a responder. De acuerdo, 5 minutos, escribí, sintiendo que una tormenta de emociones empezaba a agitarse dentro de mí. Subí a la terraza, sintiendo el aire fresco en mi piel. Desde allí, el horizonte se extendía ante mí, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Al llegar, vi a Javier apoyado contra la barandilla, con ese aire despreocupado que siempre le había caracterizado. Su mirada intensamente azul se encontró con la mía, y en ese instante todo lo demás se desvaneció. «Hola, Laura», dijo, con una sonrisa que parecía iluminar la noche. «¿Te gusta el lugar?» «Sí, es hermoso», respondí, forzando una sonrisa mientras mi corazón latía con fuerza. «He estado pensando en nosotros, en lo que hemos compartido a lo largo de los años», comenzó a decir. Su tono se tornaba más serio. Su confesión me tomó desprevenida. Había siempre existido una conexión entre nosotros, un lazo que a veces me hacía dudar de los límites que había trazado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras él continuaba. «Siempre he sentido algo más por ti, Laura. No sé si es correcto, pero no puedo seguir guardándolo». Mis pensamientos se atropellaban. ¿Cómo podía estar escuchando esto? La mezcla de confusión y deseo comenzaba a apoderarse de mí. «Javier, no sé si deberíamos...» Empecé a decir, pero él me interrumpió. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Cada vez que te veo, siento que hay algo entre nosotros que no se puede ignorar». El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión palpable. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento sentí que el mundo se detenía. Una parte de mí quería retroceder, recordar los votos que había hecho con Carlos, pero otra parte, más rebelde, anhelaba dejarse llevar por la corriente de lo que Javier estaba sugiriendo. Sin pensarlo, me acerqué un poco más. La distancia entre nosotros se redujo y, en un instante impulsivo, Javier se acercó y me besó. El contacto fue eléctrico, como si todas las chispas reprimidas finalmente encontraran su camino a la superficie. Me quedé paralizada, sintiendo una mezcla de confusión y deseo que nunca había experimentado antes. «Laura», susurró, aún con nuestros labios entrelazados. La realidad me golpeó de lleno. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? Me separé de él, todavía sintiendo el ardor de su beso en mis labios. «Esto no puede pasar», dije, mi voz quebrada. Necesitaba claridad, un respiro. «Lo sé, pero...» Javier se detuvo, su mirada reflexiva. «No puedo evitar lo que siento». Sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor. Era un momento de riesgo, una línea que había cruzado sin querer, y ahora estaba en una encrucijada emocional. ¿Podía regresar a la normalidad después de esto? ¿Podría seguir con mi vida con Carlos como si nada hubiera cambiado? La noche se adensaba, y las estrellas brillaban con un fulgor distante, como si fuesen testigos de mi tormento interno. Sabía que las decisiones que tomaría a partir de ese momento cambiarían el rumbo de mi vida,
de maneras que aún no podía imaginar. Regresé a casa con el corazón palpitante, aún sintiendo la calidez del beso de Javier en mis labios. Cada paso que daba hacia la entrada me hacía sentir más pesada, como si carga un secreto que no podía compartir con nadie. La luz del vestíbulo estaba encendida, y al cruzar la puerta, me encontré con Carlos, quien me recibió con una sonrisa radiante. «Hola, amor», dijo, acercándose para darme un abrazo. Su aroma, ese que siempre me había reconfortado, me envolvió, pero en mi interior había una tormenta que no podía ignorar. «He preparado una cena especial para nosotros». «¿En serio?», logré decir, tratando de sonar entusiasmada mientras me deshacía de mi abrigo. Mi mente estaba nublada con pensamientos contradictorios, pero su sonrisa y su cariño me hicieron sentir culpable. La cena fue un intento de mantener la normalidad, de aferrarme a la felicidad que habíamos construido juntos. Carlos había cocinado mi plato favorito, pasta con salsa de tomate y albahaca fresca. La mesa estaba elegantemente puesta, con velas encendidas que danzaban suavemente bajo la brisa que entraba por la ventana. «¿Te gusta?», me preguntó Carlos, sirviéndome una porción generosa. «Es delicioso, cariño», respondí, aunque mi mente seguía divagando. La imagen de Javier, su mirada intensa y su confesión, se entrelazaba con el amor que sentía por Carlos. Durante la cena, Carlos comenzó a contarme sobre su día, sus anécdotas en el trabajo, y no pude evitar sonreír y reír en los momentos adecuados. Sin embargo, había un peso en mi pecho que no se desvanecía. «¿Estás bien?», me preguntó de repente. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta. «Sí, solo un poco cansada», murmuré, evitando su mirada. «¿Cansada? O quizás, ¿estás pensando en algo más?», dijo, con un tono juguetón, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «No, de verdad, solo mucho en qué pensar». Intenté restarle importancia, pero la culpa me consumía. En esos momentos, deseaba poder contarle todo, que pudiera comprender la confusión que me embargaba. Después de la cena, nos sentamos en el sofá, y Carlos encendió una película. La pantalla iluminaba su rostro, y mientras veía su expresión relajada, me sentía aún más culpable por lo que había sucedido. La risa y la felicidad que sentía con él contrastaban con la atracción prohibida hacia Javier. «Laura, ¿qué te gustaría hacer este fin de semana?», me preguntó, entrelazando sus dedos con los míos. «No sé, tal vez podríamos ir a algún lugar nuevo o hacer una escapada», propuse, intentando desviar la conversación hacia algo más ligero. «Me encantaría eso. Solo tú y yo, como en los viejos tiempos», dijo, sonriendo. Su entusiasmo era contagioso, pero cada palabra me recordaba lo que estaba en juego. A medida que la película avanzaba, mi mente se llenaba de imágenes de Javier, de su sonrisa, de la manera en que me miraba. Cada vez que Carlos se reía, yo me sentía más dividida. Esa noche, me costó dormir. Estuve dando vueltas en la cama, completamente desvelada, con el peso de mis pensamientos. Finalmente, decidí revisar mi teléfono, impulsada por una mezcla de curiosidad y deseo. Los mensajes de Javier seguían ahí, como un eco de una tentación que no podía ignorar. «¿Qué estás haciendo, Laura?», me pregunté en voz alta, sintiendo que me traicionaba a mí misma. La idea de responderle me aterraba, pero al mismo tiempo me resultaba irresistible. Mi dedo tembloroso se acercó a la pantalla, dispuesto a escribir, pero me detuve. No podía traicionar a Carlos. Tenía que ser fuerte, tenía que mantener mis sentimientos a raya. Después de varios minutos de lucha interna, decidí dejar el teléfono a un lado, intentando encontrar la paz en la oscuridad de la noche. Mañana será un nuevo día. Necesito pensar con claridad, me prometí, cerrando los ojos
y tratando de dejar que el sueño me encontrara. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba y que el conflicto entre mi corazón y mi razón solo se intensificaría con el tiempo. A medida que los días pasaban, mi mente se llenaba de mensajes de Javier. Cada vibración de mi teléfono era un recordatorio de lo que había ocurrido entre nosotros, y cada vez que leía sus palabras, sentía que el mundo a mi alrededor se desvanecía. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? No puedo dejar de pensar en ti. Necesito hablar contigo. Sus mensajes eran como un eco constante, martillando en mi conciencia. En mi interior, una batalla se libraba entre la lealtad a Carlos y el deseo que Javier había despertado en mí. Una tarde, mientras Carlos estaba en la oficina, decidí salir a caminar para despejar mi mente. El aire fresco me envolvía, pero mi corazón seguía agitado. Al pasar por un café, vi a un grupo de primos reunidos, riendo y compartiendo anécdotas. La imagen de Javier se presentó en mi mente, y no pude evitar sonreír al recordar su risa contagiosa. Justo en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Javier. Te espero en la terraza de siempre. No puedo esperar más. La tentación de verlo era abrumadora. Sabía que debía ignorar el mensaje, que debía dejarlo atrás. Pero en mi interior, una parte de mí anhelaba la cercanía que habíamos compartido. Solo será un momento, pensé, solo para aclarar las cosas. Con el corazón acelerado, me dirigí a la terraza, sintiendo que cada paso era un paso más cerca de lo prohibido. Cuando llegué, Javier estaba allí, apoyado en la barandilla, mirando la puesta de sol. Su silueta era tan familiar y, a la vez, tan peligrosa. Laura, dijo, girándose hacia mí con una sonrisa que me hizo olvidar el mundo. Te estaba esperando. Javier, tenemos que hablar, respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. No podemos seguir así. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser honestos con nosotros mismos? Me preguntó, acercándose un poco más. Sé que sientes lo mismo. No puedes negarlo. Pero Carlos, él no se lo merece, dije, sintiendo una punzada de culpa. Es mi marido, y lo amo. Javier frunció el ceño, pero su mirada seguía siendo intensa. ¿Amor? ¿O es solo una rutina? ¿No puedes decirme que esto no significa nada para ti? Su voz era suave, casi persuasiva, y me hizo dudar de mis propios sentimientos. Lo que pasó entre nosotros fue un error, respondí, aunque mi voz sonaba menos convincente de lo que me gustaría. No podemos seguir hablando de esto. ¿Un error? ¿O fue algo que realmente deseabas? Insistió, dando un paso más cerca, su aliento cálido envolviéndome. Laura, no puedo dejar de pensar en ti. Te necesito en mi vida. Mi mente estaba en un torbellino. Quería gritarle que se detuviera, que volviera a la realidad, pero en ese instante, la cercanía de su cuerpo era demasiado seductora. No puedo, murmuré, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. No puedo traicionar a Carlos. Javier extendió su mano y acarició mi mejilla. No es una traición si te sientes viva. Si esto es lo que deseas, dijo, su voz un susurro. Solo dime que lo quieres. Y todo lo demás no importa. El tiempo se detuvo. En ese momento, todo lo que podía pensar era en su toque, en cómo su presencia iluminaba la oscuridad de mis pensamientos. Javier. Empecé, pero no sabía cómo continuar. La confusión se apoderaba de mí, y lo único que sabía era que estaba atrapada. Al caer la noche, una fiesta familiar se organizó, y la idea de enfrentar a Carlos mientras luchaba con mis sentimientos por Javier era abrumadora. En la fiesta, todos sonreían, pero la tensión entre Javier y yo era palpable. A cada instante, nuestros ojos se encontraban, y en esos momentos,
El mundo a nuestro alrededor desaparecía. Cuando la fiesta llegó a su fin, y la mayoría se despidió, me encontré sola en el jardín, buscando un poco de aire fresco. De repente, sentí el suave murmullo de Javier a mis espaldas. «Laura», susurró, y mi corazón se detuvo. «Te he estado esperando en el coche. Por favor, ven». Una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. Sabía que debía rechazarlo, pero algo dentro de mí me empujaba a acercarme. Tomé una respiración profunda, y mis pies comenzaron a moverse hacia él, como si tuvieran vida propia. «¿Qué estás haciendo, Laura?», me repetía en mi mente, pero era demasiado tarde. La atracción era más fuerte que cualquier razón. Sentada en el coche de Javier, la oscuridad de la noche me envolvía como un manto pesado. El motor estaba apagado, pero el silencio era ensordecedor. Las luces de la calle iluminaban tenuemente su rostro, y podía ver la sinceridad en sus ojos. «Laura, no puedo dejar de pensar en ti», dijo, su voz temblando ligeramente. Cada palabra resonaba en mi interior, provocando una batalla entre lo que era correcto y lo que mi corazón anhelaba. «Javier, esto no puede ser». «Somos primos», respondí, tratando de mantenerme firme, pero mi voz temblaba. La confusión y el deseo se entrelazaban en mi mente, creando un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. «Lo sé, pero cada vez que te veo, siento que lo que hay entre nosotros es más fuerte que cualquier lazo familiar», insistió, acercándose un poco más. Su aroma, a madera y un toque de colonia, me envolvió. La cercanía me hizo perder el hilo de mis pensamientos. «No sé si es correcto». «Tengo a Carlos», murmuré, aunque en el fondo sabía que mi corazón estaba dividido. La imagen de Carlos, su risa y su cariño, se cruzaba con la de Javier, el primo que siempre había estado ahí. «¿Pero eres realmente feliz con él?», preguntó, su mirada intensa fija en la mía. Esa pregunta me golpeó como un rayo. En ese instante, la respuesta se quedó atragantada en mi garganta. «Es un buen hombre», logré decir, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. «¿Solo un buen hombre? No puedo aceptar eso. Tú mereces más, Laura. Mereces ser feliz de verdad», dijo, su voz cargada de emoción. Sus palabras me desgarraron, y sentí una punzada de culpa. ¿Cuánto tiempo podría seguir ignorando lo que realmente sentía? La tensión en el aire se volvió palpable. Sin poder resistir más, me incliné hacia él, y nuestros labios se encontraron en un beso ardiente. Era como si todo el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor, y solo existiéramos nosotros dos. Pero, antes de que pudiera dejarme llevar por completo, el sonido estridente de mi teléfono rompió el hechizo. «¿Laura? ¿Dónde estás?». Era Carlos, su voz llena de preocupación. El corazón me dio un vuelco. «Es Carlos», murmuré, separándome de Javier. El miedo se apoderó de mí. «Tengo que irme», dije apresuradamente, mientras mi mente corría descontrolada. «Espera, no puedes simplemente irte así», me suplicó Javier. Pero ya había abierto la puerta del coche y me había escabullido hacia la libertad helada de la noche. Cada paso que daba hacia casa era una mezcla de adrenalina y culpa. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía haber permitido que todo llegara tan lejos? Al llegar a casa, la luz de la sala estaba encendida, y Carlos me recibió con una mirada preocupada. «¿Dónde estabas?». «Te estaba esperando», dijo, y su tono me hizo sentir aún más culpable. Solo salí a tomar aire», respondí, intentando sonar convincente, pero sabía que mis ojos delataban la tormenta que llevaba dentro. Carlos se acercó, notando la tensión en mi cuerpo. «¿Estás bien? Pareces diferente», mencionó, su voz suave pero inquisitiva. «Estoy bien, Carlos. Solo un poco cansada.
Traté de desviar la atención, pero él no parecía convencido. La mirada de Carlos penetraba en mí como si pudiera ver mis secretos ocultos. Sentía que en cualquier momento podría desmoronarme y confesarle todo, pero el miedo a perderlo me mantenía en silencio. «Si necesitas hablar de algo, sabes que estoy aquí», dijo, acariciando mi brazo con ternura. Esa simple caricia me hizo sentir aún más culpable. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de lo que había hecho? La angustia me consumía, y su amor parecía un recordatorio constante de mi traición. Subí las escaleras, sintiendo el peso de la culpa en cada paso. Esa noche, mi mente no pudo encontrar descanso. Los recuerdos del beso con Javier se repetían como un eco en mi mente, mientras intentaba recordar la risa de Carlos, sus caricias, su amor. Pero el dilema seguía presente. ¿Qué camino debía seguir? ¿Podría dejar atrás lo que había despertado en mí? La confusión me mantenía despierta, con el corazón latiendo desbocado, como si presintiera que el verdadero tormento apenas comenzaba. La tensión en mi pecho se intensificaba con cada día que pasaba. Carlos, a mi lado, sonreía y me llenaba de cariño, pero yo sabía que algo no estaba bien. Las noches se volvían interminables, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Javier me atormentaba. La culpa me consumía, y el peso de mi secreto se hacía cada vez más insoportable. Era un martes por la tarde cuando Carlos, después de un largo día de trabajo, me miró con preocupación. «Laura, ¿estás bien? Te veo distante últimamente», preguntó, su voz llena de ternura y confusión. Tragué saliva, intentando ocultar el nudo que se había formado en mi garganta. «Sí, cariño, solo estoy un poco cansada», respondí, forzando una sonrisa que sabía que no llegaba a mis ojos. A medida que la semana avanzaba, los mensajes de Javier se volvían más insistentes. «¿Cuándo vamos a hablar de lo que sentimos, Laura? Necesito verte», decía uno de ellos. A pesar de mi deseo de ignorarlo, no pude evitar sentirme atrapada entre el amor que tenía por Carlos y la atracción ardiente que Javier ejercía sobre mí. Finalmente, después de días de lucha interna, cedí a la presión. «Está bien, Javier. Nos vemos», respondí, sintiendo como si me estuviera traicionando a mí misma. La noche de nuestra cita llegó rápidamente. Decidí vestirme de manera sencilla, sin llamar demasiado la atención, pero al verme en el espejo, noté que mis ojos brillaban con una mezcla de nervios y anticipación. Cuando llegué al lugar acordado, Javier ya estaba allí, apoyado en su coche, con una expresión que mostraba tanto deseo como ansiedad. «Hola, Laura», dijo, acercándose a mí. «Te he extrañado». «Yo también», murmuré, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Nos sentamos en un banco del parque, y la conversación fluyó de manera natural, como si el tiempo no hubiera pasado desde nuestro último encuentro. Hablamos de recuerdos compartidos, de nuestra infancia y de los momentos en que nuestras vidas se entrelazaban sin complicaciones. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la tensión se hizo palpable. «Laura, necesito que sepas que mis sentimientos por ti son reales. No puedo seguir ignorándolos», confesó Javier, su mirada intensa fija en la mía. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Javier, esto es complicado. Estoy casada», respondí, sintiendo cómo la culpa me atravesaba como un rayo. «Lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti. Y sé que tú sientes algo también», insistió, acercándose más. Mi mente luchaba contra mi corazón, que latía con fuerza al recordar el beso que habíamos compartido. «Esto no puede continuar. Debe ser el final», le dije. Pero mis palabras sonaron vacías, como si una parte de mí anhelara lo contrario. Fue entonces cuando, en un momento de debilidad, él se inclinó hacia mí y me besó apasionadamente. Mi resistencia se desvaneció,
y me dejé llevar por la marea de emociones que me invadían. En ese instante, todo lo que había estado controlando se liberó, y el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotros, el deseo y la confusión. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. «Laura, quiero que esto funcione. No puedo dejarte ir», dijo Javier, su voz llena de desesperación. «No sé si puedo seguir con esta vida. Siento que estoy traicionando a Carlos», respondí, mi corazón dividido entre dos mundos. «Pero tienes que seguir tu corazón. No puedes vivir en la sombra de lo que podrías sentir», insistió. Y por un momento, sentí que él tenía razón. La atracción, el deseo, todo eso era real. Y Carlos, aunque amoroso, estaba lejos de ser la solución a mis anhelos. El miedo a lo que podría suceder si Carlos descubriera la verdad me paralizaba. Pero en ese instante, con Javier frente a mí, me sentí viva. «Esto no puede seguir así», murmuré, mientras la realidad comenzaba a desvanecerse en un mar de dudas y promesas no cumplidas. El sonido del teléfono rompió el silencio de la noche. Estaba en la cocina, tratando de organizar mis pensamientos tras la última cita con Javier. La culpa me carcomía, pero la atracción era innegable. Sin embargo, sabía que debía ser fuerte. Miré la pantalla y vi el nombre de Carlos. Respondí, con la voz temblorosa. «Hola, amor», dije, tratando de sonar normal. «Hola, Laura. ¿Dónde estás? Te he estado buscando». Su voz sonaba preocupada. «Solo salí a dar un paseo. Necesitaba un poco de aire». Mentí, esperando que no notara la tensión en mis palabras. «Está bien. Vuelve pronto. Estoy preparando tu cena favorita», respondió, sin sospechar lo que realmente estaba ocurriendo. Regresé a casa y, al entrar, vi a Carlos en la mesa, con una vela encendida que iluminaba su rostro. A pesar de la calidez de la escena, mi estómago se revolvía. Sentía que estaba a punto de explotar, pero no sabía cómo enfrentar a Carlos. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Carlos me miraba con una mezcla de amor y preocupación, como si pudiera leer mis pensamientos. Después de un rato, no pude más y decidí romper el silencio. «Carlos, hay algo que necesito decirte». Comencé, pero el sonido de un mensaje en mi teléfono me interrumpió. Era de Javier. Carlos frunció el ceño al ver mi reacción. «¿Quién es?», preguntó, su tono cambiando de curioso a sospechoso. «Es solo un amigo», respondí rápidamente, sintiendo que la mentira me quemaba la lengua. Pero en ese momento, Carlos se levantó y tomó mi teléfono de la mesa. La mirada de furia y dolor que apareció en su rostro hizo que mi corazón se hundiera. «¿Un amigo? ¿Qué tipo de amigo es este, Laura?», gritó, su voz resonando en las paredes de nuestra casa. «Carlos, por favor, escúchame», supliqué, mi voz quebrándose. «No es lo que parece». «¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué hay un beso en el historial de mensajes?». Me quedé paralizada. La verdad estaba a punto de salir y no sabía si era el momento adecuado. Yo solo... Las palabras se atascaban en mi garganta. «Dímelo», exclamó, su dolor transformándose en ira. «¿Por qué, Laura? ¿Por qué lo hiciste?». «Porque Javier me atrapó en un momento de debilidad». La frase salió de mí como una confesión, una verdad desgarradora que había estado ocultando. Carlos respiró hondo. Su mirada se suavizó un poco, pero la confusión seguía allí. «¿Y eso es todo? ¿Un momento de debilidad?», preguntó, su voz ahora más calmada, pero la decepción era palpable. No solo eso». Me sentía atrapada en una telaraña de mis propias mentiras. «He estado sintiendo cosas por él, pero te amo, Carlos. Te lo juro».
Entonces, en un giro inesperado, Carlos se acercó y, con un gesto casi de desafío, sacó su teléfono y me mostró un mensaje de voz. «Escucha esto», dijo, pulsando el botón de reproducción. La voz de Javier resonó en la habitación. Hablaba sobre cómo había estado manipulando la situación, cómo había estado jugando con nuestros sentimientos. Todo lo que decía era una revelación aterradora, y mientras escuchaba, el horror se apoderaba de mí. «No puedo creer que él hiciera esto», dije, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Carlos me miró, sus ojos llenos de dolor y traición, pero también de comprensión. «No solo tú has estado envuelta en este juego, Laura. Yo también he estado ignorando cosas». Su voz se rompió. Sabía algo, pero no quería creerlo. Las palabras quedaron flotando en el aire, y en ese instante, comprendí que nuestra relación estaba en un hilo. La verdad sobre Javier había salido a la luz, pero las heridas estaban abiertas y la confianza se había desvanecido. Me quedé allí, enfrentando la realidad de nuestras vidas. Todo lo que había creído seguro ahora se tambaleaba. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Podríamos reconstruir lo que habíamos perdido? Las preguntas llenaban mi mente mientras miraba a Carlos, sintiendo que el futuro era incierto. Pero sabía que necesitábamos enfrentar esta verdad juntos, por dolorosa que fuera.